Bien, en esta oportunidad vamos a seguir hablando acerca del agua y su importancia para las plantas. Pero vamos a hablar de un parámetro que nos permite establecer cuán hidratada está una planta y es el potencial agua o potencial hídrico que se simboliza con la letra Si. ¿Qué representa el potencial agua? El potencial agua representa la energía libre o la capacidad de realizar trabajo del agua dentro de un sistema. ¿A qué tipo de trabajos me refiero? A los trabajos que mencionamos anteriormente en el video anterior, como por ejemplo el papel del agua como disolvente o como medio en el cual ocurren las reacciones químicas, o ser el medio por el cual se transportan los nutrientes minerales o los fotoasimilados en la planta. A continuación vamos a tratar los componentes del potencial hídrico y sus unidades. El potencial agua es el resultado de la suma de otros potenciales, ¿sí? Entonces, los componentes del potencial hídrico son el potencial osmótico, el potencial de turgencia, el potencial mátrico y el potencial gravitatorio. De la suma de todos ellos resulta el valor del potencial hídrico. El potencial agua o potencial hídrico del agua pura se establece como un valor de referencia y se le dio un valor arbitrario de 0 megapascales. Entonces, como ustedes pueden ver, el potencial hídrico asume unidades de presión. Bien, vamos a ver que potencial osmótico se simboliza con la letra Si y el subíndice O, y es el efecto de los solutos sobre el potencial agua. El potencial de turgencia es este que se simboliza con la letra Si y el subíndice T, que es el efecto del agua contenida en la vacuola que presiona sobre la pared indirectamente, ya que primero lo hace sobre la membrana, luego sobre la pared y a su vez la pared presiona sobre el protoplasto. El potencial mátrico es aquel debido a la adhesión de las moléculas de agua sobre superficies coloidales o macromoléculas, como puede ocurrir en el traslado del agua por el xilema. Y el potencial gravitatorio es el efecto de la gravedad sobre el movimiento del agua. Cuando nosotros analizamos el potencial agua en un sistema, van a variar los potenciales que se consideran representativos y aquellos que pueden ser descartados o considerarse despreciables. En el caso de las plantas modelos con los cuales vamos a trabajar nosotros, vamos a considerar que el potencial hídrico estará determinado por el potencial osmótico y por el potencial de turgencia únicamente. Ahora bien, el potencial osmótico habíamos dicho que es aquel debido a los solutos, es decir, que esas sustancias disueltas están rodeadas por moléculas de agua, lo cual disminuye la capacidad del agua de realizar trabajo. Por lo tanto, el potencial osmótico tendrá valor negativo. Mientras que el potencial de turgencia, al presionar contra la membrana y contra la pared celular, permite un mejor trabajo del agua, por lo tanto el potencial de turgencia tiene valores positivos. Y considerando que habíamos dicho que el potencial agua del agua pura es un valor convencional igual a 0, todos los demás sistemas naturales tienen valores menores al agua pura. Por lo tanto, adquieren signo negativo. Todo sistema natural tiene un potencial agua negativo. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a ver
¿Cuándo son relevantes el potencial mátrico y el potencial gravitatorio? El potencial mátrico no puede ser despreciado cuando analizamos el potencial hídrico del suelo. Entonces ahí lo tendremos que tener en cuenta porque hay coloides, hay macromoléculas a los cuales el agua está absorbida, y también en el caso de las semillas. Al haber tantas sustancias de reservas que son macromoléculas, entonces el potencial mátrico será representativo y no podrá ser despreciado. Y el potencial gravitatorio deberá ser considerado cuando se estén analizando árboles o plantas de gran altura. ¿Cómo afectan los distintos potenciales al potencial hídrico? Antes de responder esta pregunta, vamos a analizar cuestiones prácticas en cuanto a los potenciales. Acá les planteo algunas situaciones. Cuando disminuye el potencial osmótico, y cuando digo esto, indico que se hace más negativo, esto provocará que disminuya el potencial hídrico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nuestro potencial osmótico tiene un valor inicial de menos 0,2 megapascales, cuando yo digo que disminuye es porque toma un valor más negativo, es decir, que un valor más negativo que menos 0,2 megapascales podría ser menos 0,5 megapascales. Eso es que el potencial osmótico se haga más negativo. Ahora, si el potencial osmótico se hace más positivo, sería la situación inversa. Podría tener un valor muy negativo, como menos 0,5 megapascales, y pasar a un valor más positivo o menos negativo, como menos 0,2 megapascales. Ahora analicemos lo que ocurriría con el potencial de turgencia. Cuando el potencial de turgencia aumenta, entonces esto aumenta la capacidad del agua para realizar su trabajo, entonces aumenta el potencial hídrico. Sin embargo, recordemos que el potencial hídrico tiene valores negativos, quiere decir que sería menos negativo. Es decir, podría pasar, por ejemplo, tomando estos valores, de menos 0,5 megapascales el potencial hídrico pasaría a un valor de menos 0,2 megapascales si la vacuola se llena de agua y presiona más contra la pared. Ahora, si disminuye el potencial hídrico, entonces ahí estaría disminuyendo el potencial, si disminuye el potencial de turgencia, también disminuye el potencial hídrico. Ahora, los valores de potencial de turgencia son positivos la mayoría de las veces, salvo en el xilema que puede tomar valores negativos. Entonces, cuando decimos que el potencial de turgencia aumenta, podría pasar de un valor de 0,4 megapascales, valor positivo, a un valor mayor de 0,7 megapascales. Entonces está aumentando. Eso haría que el potencial hídrico aumentara también. Lo que se ilustra es el volumen celular con respecto al potencial hídrico. En la parte superior tenemos valores positivos y corresponden al potencial de turgencia. En la parte inferior del gráfico son valores negativos, por lo tanto corresponden en rojo al potencial osmótico y en azul es la curva para el potencial hídrico. Si analizamos el siguiente gráfico, nos podemos fijar que cuando el volumen celular cae en un 5%, entonces podemos observar la notable caída en el potencial de turgencia, no así en el potencial osmótico. Y sin embargo, esta caída del potencial hídrico, del potencial de turgencia afecta notoriamente al potencial hídrico. Entonces, el potencial hídrico que más afecta en este gráfico podemos observar
que una caída del 5% en el volumen celular trae aparejado una pequeña caída en el potencial o una pequeña disminución en el potencial osmótico, pero una gran disminución en el potencial de turgencia. Y esta caída en el valor. Cuando realicemos ejercicios para determinar el potencial hídrico de un tejido, normalmente podemos considerar o tendremos que considerar las soluciones. Entonces, cuando veamos soluciones, hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, siempre trabajaremos con la fórmula potencial agua igual a potencial osmótico más potencial de turgencia. Como ya sabemos, el potencial osmótico está determinado por los solutos presentes en el sistema. Sin embargo, el potencial de turgencia será igual a 0, por lo tanto, el potencial hídrico solamente estará determinado por el potencial osmótico. Como este tiene signo negativo, el potencial agua tendrá signo negativo. Así, en el caso del agua pura, tenemos que no tiene solutos, por lo tanto, el potencial osmótico es 0 megapascales. Entonces, el potencial hídrico del agua pura es 0 megapascales. Mientras que si consideramos, por ejemplo, una solución de sacarosa 0,1 molar, esta concentración de solutos determina en este caso un potencial osmótico de menos 0,244 megapascales. Al no tener el potencial de turgencia, el potencial hídrico de la solución es igual al potencial osmótico, y en este caso igual a menos 0,244 megapascales. Entonces, recordemos que en una solución el potencial de turgencia no está presente o es igual a 0 megapascales. Por lo tanto, el potencial agua es igual al potencial osmótico. Ahora bien, no hay una manera directa de determinar el potencial hídrico, pero sí el potencial osmótico de una solución. Y el potencial osmótico de una solución está dado por la ecuación de Van Hoff, que es igual a menos la constante de los gases por la temperatura ambiente en grados Kelvin por la concentración molar. ¿Sí? Es decir, moles sobre kilogramos. Para soluciones diluidas se estima que la concentración molar es similar o equivalente a la concentración molar. ¿Sí? Entonces, la constante de los gases es 0,00831 megapascales por kilogramo sobre moles por Kelvin. La temperatura absoluta está dada en grados Kelvin, es decir, resulta de la suma de la temperatura en grados centígrados más la constante 273. Y considerar que la molaridad es equivalente a la molaridad. Y la molaridad es igual a moles por litro. Bien, en este caso tenemos un ejercicio para calcular el potencial hídrico. Esta imagen corresponde al libro de Fisiología Vegetal de Theis y Seiger, volumen 1. En este caso, por supuesto, el ejercicio está resuelto en esta imagen, pero nosotros vamos a analizarla paso por paso para ver cómo se realizan los cálculos de potencial hídrico. En una primera instancia tenemos una célula que está turgente y nos brindan los distintos potenciales: potencial de turgencia, potencial osmótico y potencial hídrico. Como podemos observar, el potencial de turgencia tiene un valor positivo, el potencial osmótico un valor negativo y el potencial hídrico surge de la sumatoria de potencial osmótico más potencial de turgencia. Ahora bien, la situación que se plantea es qué es lo que ocurre en esta situación con esta célula cuando se sumerge a la célula en
una solución de sacarosa que tiene una concentración 0,3 molar, ¿sí? Entonces, este potencial osmótico se puede determinar mediante la ecuación que vimos anteriormente. Potencial osmótico de una solución igual a menos la constante de los gases por la temperatura absoluta por la concentración molar. Esta fue la manera que se utilizó para calcular el potencial osmótico de la solución, y como la solución no tiene potencial de turgencia, es igual a su potencial hídrico. Bien, lo primero que vamos a tratar de determinar es el movimiento del agua cuando la célula ingresa a la solución. Para eso tenemos que tener presente que el agua solo se mueve debido a diferencias de potencial hídrico. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los potenciales. Entonces, independientemente de los potenciales de turgencia osmóticos, solamente centraremos nuestra atención en el potencial hídrico de la célula y en el potencial hídrico de la solución. Ahora lo que resta por determinar es cuál es mayor y cuál es menor. Bien, entonces los valores que tenemos es menos 0,244 megapascales y el segundo valor es menos 0,732 megapascales. Ahora bien, una cuestión práctica que podemos utilizar para evitar la confusión es el valor que está más cerca de cero es el mayor valor y el valor que está más alejado de cero es un menor valor o más negativo. Entonces, el mayor valor en este caso es el de la célula, que es menos 0,244 megapascales. Por ello, cuando se sumerge la célula en la solución, el agua tiende a salir hacia la solución, ¿sí? Bueno, esto es lo que ocurre apenas ingresa la célula a la solución. Pero acá hay una segunda instancia y acá en la imagen ustedes pueden ver que dice célula tras el equilibrio. ¿A qué se refiere esto? A que cuando la célula ingresa a la solución pierde agua, pero no la perderá indefinidamente, sino que lo hará hasta que alcance un equilibrio dinámico. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando el potencial hídrico de la solución sea igual al potencial hídrico de la célula, el flujo del agua será igual en ambos sentidos, tanto desde la célula hacia la solución como desde la solución hacia la célula. A continuación veremos cómo calcular los potenciales en el equilibrio, ya que ven ustedes acá que lo que varía es el valor del potencial hídrico y el valor del potencial de turgencia, porque esta célula está perdiendo agua. Bien, entonces continuamos con el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa luego del equilibrio? Nosotros dijimos que en el equilibrio el potencial hídrico de la célula es igual al potencial hídrico de la solución. Tengamos en cuenta que la cantidad de agua que sale de la célula no permite la variación del potencial hídrico de la solución. Por lo tanto, el potencial hídrico que cambia es el potencial hídrico de la célula. Ahora, la cantidad de agua que sale de la célula no permite la concentración de los solutos como para que modifique el potencial osmótico. Por lo tanto, el potencial osmótico será el potencial que permanecerá constante en esta situación, mientras que el potencial de turgencia varía, ¿sí? Porque va a salir el agua de la vacuola. Por lo tanto, lo que hay que preguntarse es, ¿aumenta o disminuye el potencial de turgencia? Esta pregunta nos tenemos que hacer antes de resolver el ejercicio para ver si nuestros resultados son concordantes con la situación que se presenta. Entonces, siempre partiremos de la ecuación potencial agua igual a potencial osmótico.
más potencial de turgencia. Despejamos la ecuación y nos queda que el potencial de turgencia es igual al potencial agua menos el potencial osmótico. En este caso, tenemos el dato tanto del potencial hídrico como del potencial osmótico. Por lo tanto, el potencial agua es igual a menos 0,732 megapascales menos el valor del potencial osmótico, menos 0,732 megapascales. Por lo tanto, el potencial de turgencia será igual a valores iguales pero de signos opuestos, por lo cual el potencial de turgencia será igual a cero. ¿Qué implica esto? Que la célula ha perdido tal cantidad de agua que se ha plasmolizado. No hay presión sobre las membranas ni sobre la pared celular. Este es un caso de ejercicio de cálculo de potencial hídrico y les plantearemos algunos para que ustedes resuelvan.